Dialis Campa, destacada líder sindicalista, y Rina Ashwani, una empresaria panameña. Dialis Campa, destacada líder sindicalista, y Rina Ashwani, una empresaria panameña que tiene un testimonio extraordinario que compartir con nosotros y sobre todo contar cómo el Ministerio de la Mujer fue clave en su proceso para salir adelante. A estas cuatro mujeres valiosas les doy la cordial bienvenida a este espacio para abordar un tema que, como pues lo dije en la introducción, ha originado una reacción, porque costó mucho la creación del Ministerio de la Mujer. Y obviamente quiero empezar con la doctora Juana Herrera, porque usted ha sido precisamente esa voz firme ante este anuncio y en su comunicado así lo deja ver como un retroceso, el cual no acepta. ¿Cuál cree, doctora Juana, es el mensaje de fondo que envía el gobierno al decir que el Ministerio de la Mujer se cierra y pasa a formar parte como secretaría adscrito al MIDES, es decir, al Ministerio de Desarrollo Social? Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Edna, por el espacio que nos brindas a todas, Cristal, Dalis, Dialis y Rina, que estaban ajustando agenda también y pudieron acompañarnos. Y eso es importante porque las mujeres priorizamos Claro, poquito, pero vamos priorizando. En relación al señalamiento que hizo el mandatario, quiero decirte que el reducir el mecanismo de la mujer, llámese Ministerio de la Mujer, a una secretaría, está mandando no solamente un mensaje de que no es un tema económico y no es un tema administrativo, es un tema de retroceso en los derechos de las mujeres de nuestro país, del 50.4% de la población esas miles de mujeres que han estado luchando de años, de décadas, porque no es nosotros, no somos las que estamos aquí ahora, nosotros somos producto de esa lucha que se ha dado en nuestro país, ese aporte que han hecho muchas mujeres. Entonces, mandar un mensaje que inclusive si hacemos un análisis, el presupuesto que tiene asignado el Ministerio de la Mujer en este momento solamente representa el 0.05% del presupuesto general del Estado. ¿Qué significa eso? Que realmente ni siquiera es un tema realmente económico. Y por otro lado, el tema de la evaluación. El Ministerio de la Mujer, cuando nosotros hicimos el periodo de transición, dejamos la política pública que la elaboró todo un conjunto de instituciones públicas y privadas y dejó los mecanismos, los indicadores, cuándo se debían medir, qué organizaciones son responsables de cada uno de los ejes temáticos y de las actividades. Entonces, eso fue en junio del año pasado, del 2023, 24, perdón. Entonces, no puede haber una explicación de una evaluación porque las organizaciones no han participado en eso. Así que yo creo que es un tema de derechos humanos, retroceso de los derechos humanos de las mujeres en Panamá. Es un tema de mandar un mensaje muy malo al 50.4% de esa población que trabaja, que cuida, que es parte de la educación, que trabaja la tierra, que trabaja en los sindicatos de los docentes. Entonces, realmente eh, lamentable esa manifestación porque es la propuesta del señor presidente. Entonces, nosotras las mujeres tenemos que hacer lo que siempre hemos hecho, hacer alzar la alianzas voz. y seguir y alzar la voz. Quiero pues conocer las reacciones y sobre todo la opinión de Cristal Balabarca, quien tiene una posición desde Coalición Vamos. Bienvenida, licenciada Balabarca.
sobre todo conocer esas acciones que ustedes están impulsando y que van a impulsar desde ese espacio político para revertir este anuncio y que no se dé el cierre del Ministerio de la Mujer. También conocer su visión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es un retroceso? ¿Considera que, como bien lo dice la doctora Juana, no se ha explicado las razones ni se fundamenta en un tema de presupuesto? Sí, muy buenas tardes, licenciada Edna. Muchas gracias por la oportunidad, pues también a la doctora Juana, como bien ella lo menciona y usted también, yo soy actualmente la secretaria, la primera secretaria de la mujer de la coalición Vamos, que como lo he mencionado es un híbrido porque realmente no somos un partido político, somos un movimiento independiente, pero que ha decidido pues agruparse en ese sentido en defensa y que creemos en la participación política de la mujer, pues se creó la secretaría. Así que desde ese punto estamos aquí pues iniciando ese trabajo. Yo siempre he reconocido que hay mujeres que han llevado esto adelante y que esto no es un tema de, que es un premio que se nos da a las mujeres, Claro. sino derechos, sobre todo en el tema de la igualdad de género. Y en lo que a mí respecta, por supuesto que significa un retroceso. Y más allá de hablar como secretaria de la mujer de la coalición, lo hablo como mujer, lo hablo como política, porque fui candidata también. Es un retroceso total. Yo creo que nosotras las mujeres hemos estado por muchos años en desigualdad y creo que esto es más allá, lo mencionaba ayer en la conferencia que tuvimos en la asamblea, en ese foro donde se reunieron no solamente agrupaciones políticas, sino diferentes sindicatos que representan organizaciones de mujeres, que no nos podemos quedar callada frente a lo que se le está haciendo a esta figura administrativa, que como bien lo sabemos, inició siendo un instituto, lo va a ser instituto por muchas luchas, pero esa ley la ley 375-2023 comenzó a ser entonces un ministerio y eso respondiendo a las diferentes convenciones y demás que internacionalmente nosotros nos hemos comprometido. Así que definitivamente es un retroceso y nosotros en este momento lo que vamos a hacer es seguir estudiando, seguir viendo cuáles son las alternativas y sobre todo yo creo que lo más importante es educar y que entiendan de lo que se trata la ley y por qué inició esta ley y por qué existe el Ministerio de la Mujer. Es un reto porque definitivamente hay muchas cosas que hay que hacer, como le acaba de mencionar la doctora, también hay un tema económico, sí es cierto, pero yo creo que nosotros no podemos dejarnos llevar simplemente por números cuando estamos hablando de seres humanos y sobre todo las mujeres que hemos estado por tanto tiempo siendo discriminadas desde el derecho al voto y muchas otras acciones. Todavía en las estadísticas se ven que la violencia es mucho mayor contra la mujer. Entonces, si eliminamos un ministerio que lo que busca es traer políticas públicas precisamente para incentivar el empoderamiento de la mujer, para erradicar o por lo menos disminuir esa discriminación que existe, para que sea el lugar donde la mujer se siente segura y pueda recurrir, entonces definitivamente no sería un retroceso nacional, sino que internacionalmente creo que quedaríamos muy mal parados. Ahora, Cristal, y esta pregunta va para todas, pero voy a empezar con Cristal porque se tiene que retirar. Y es el hecho de que la ciudadanía tiene que entender y conocer la importancia que tiene el Ministerio de la Mujer. Quizás, como siempre digo, nos hace falta hacer mucho más ruido, mucho más, tener mucho más presencia, educar a la sociedad de qué hace el Ministerio de la Mujer, porque lamentablemente he escuchado muchas voces y gente aplaudiendo esta decisión, diciendo qué bien que cierren ese ministerio, que no hace nada, en qué ayuda, en qué aporta. Entonces es el momento de hacer esa docencia y levantar la voz fundamentando cuál es la importancia del ministerio. Em, ¿Qué se pierde con el avance que se tuvo de lograr un Ministerio de la Mujer? ¿Qué grupos de mujeres, por ejemplo, van a perder si se llega a cerrar el Ministerio de la Mujer? Y empiezo contigo, Cristal. Y esta pregunta es para todas, pero vamos contigo, Cristal. Sí, definitivamente, como lo mencionaba, quedarnos calladas frente a esto, que es un definitivo retroceso institucional, porque lo que está en juego en realidad no es una figura administrativa común, es la única institución con un rango ministerial creada precisamente para visualizar, articular y garantizar que exista una política pública de igualdad. Entonces, creo que lo que nos estamos jugando es muy fuerte y yo creo que defender al ministerio no implica necesariamente negar esa necesidad de que tengamos un Estado más eficiente.
porque claro que queremos un Estado más eficiente, pero no se puede confundir entonces esa eficiencia con una invisualización, que es lo que estaríamos haciendo de cerrar el ministerio, porque precisamente un Estado eficiente no es el que elimina instituciones, sino el que las trata de proteger y buscar la manera de que sean pues más eficientes y menos aún con ese discurso que es el que pues yo creo y el país escuchó de reducir la burocracia. Yo creo que eso es darle la espalda a más de la mitad de la población que somos las mujeres y mandar ese mensaje de que nuestros derechos no son importantes y por eso es que nosotros proponemos que tengamos una posición de claridad y en caso de que es la vía en la que se tiene que dar, de que eso vaya a la Asamblea Nacional, porque se tiene que, si lo que se quiere es eliminar el ministerio o bajar la secretaría, lo tienen que hacer mediante Ujú, una ley porque se creó mediante una claro, ley. así es. Entonces, las acciones a tomar precisamente serían explicar de lo que se trata el ministerio y quizá un análisis real para que se vea esa importancia del mismo. A ver, Rina, estoy segura que Panamá entero conoce su historia. Sin embargo, recordaremos ese momento tan difícil por el cual atravesó Rina en su vida. Y quiero preguntarle cómo fue ese primer contacto justamente con el Ministerio de la Mujer y cómo sintió que al fin una persona o varias personas que comprenden y componen el Ministerio de la Mujer la escuchó, la ayudaron, la orientaron, le dieron precisamente esa mano amiga que uno requiere en momentos tan difíciles como esos. Rina, te escucho. Buena tarde y bienvenida. El micrófono. El micrófono está cerrado. Hola Edna, hola Hola, Edna, oye, Rina. Bienvenida. gracias por tenerme aquí. En verdad, o sea, para mí esto es muy importante, lo que estás diciendo, o sea, dar a conocer realmente lo que hace el Ministerio de la Mujer, porque yo sí puedo decir con experiencia de primera mano, o sea, cómo el Ministerio me cambió la vida completamente porque yo he sido una usuaria, solamente una que se ha apoyado en esta institución. Y Edna, o sea, nosotros nos conocemos desde hace muchos Sí, años perfectamente. o sea, yo creo que también, o sea, seguiste toda mi historia y sabías, supiste de todo el proceso, antes, durante y después. Ujú, Yo llegué o sea, durante un momento, o sea, de exasperación, o sea, porque a mí me tocó poner una denuncia ante el sí. Ministerio Público por violencia doméstica. Esto fue hace varios años y en verdad, o sea, yo nunca había pisado pie en una fiscalía, no sabía nada del proceso. En verdad, o sea, las víctimas de violencia doméstica inclusive se dudan de ellas mismas, o sea, de su propio criterio, y no saben que están pasando por esta situación. Entonces, siento que solamente fue cuando yo pedí socorro, en mi caso, que fue a través de redes sociales, después de salir a la calle, o sea, con fundaciones, que al fin conocí una institución que llegó hasta donde mí, o sea, y me dijo, o sea, que podemos darte el apoyo que estás buscando. En verdad, o sea, en mi caso, o sea, yo lo que noté fue no solamente la falta de conocimiento de mis propios derechos, o sea, como mujer en el país, yo siento que muchas mujeres cuando están, o sea, sufren un paradigma social, o sea, en verdad, o sea, uno no tiene malicia y uno no se educa antes de tiempo, ¿no? Y Claro. generalmente esta situación nos agarra por sorpresa. Y cuando llegué al ministerio, al fin, encontré una plataforma que me podía explicar absolutamente todo, me podía educar.
y más allá de eso me podía brindar apoyo psicológico, porque llevar un proceso en Panamá Ujú. no es fácil, lleva muchos años y Desgaste. desgaste, recursos económicos Ujú. y básicamente lo que hace esta plataforma te da todo ese apoyo gratis, gratis y está al alcance de toda la población. Eh, Así entonces, es. entonces me pareció alarmante que hayan dicho en estos días que van a quitar esa plataforma que ofrece ese apoyo a más de la mitad de la población de Panamá y que en verdad como ministerio consume realmente tan poquito recurso. Claro. Dalis Campa, desde los movimientos sindicales, sabemos que las mujeres enfrentan desde acoso, discriminación y hasta una desigualdad salarial, licenciada Dailis. ¿Qué papel considera usted ha jugado o está jugando el Ministerio de la Mujer en esa articulación de políticas públicas justamente para proteger a las mujeres trabajadoras y cómo impactaría este cierre en ese terreno? El Bueno, micrófono. sí. Reiterar Bienvenida. las buenas tardes a todos y agradecer el espacio. Bueno, un poco también decir que al escuchar este pronunciamiento de parte del Ejecutivo, es que no se dan cuenta que solamente no socava derechos, sino también el reconocimiento de una historia de luchas, de conquistas de las mujeres, que el Ministerio de la Mujer fue concebido como una entidad rectora de lo que son las políticas públicas orientadas a promover la prevención de violencia de género, impulsar la participación igualitaria. A nosotras como mujeres sindicalistas, y más en los puestos de trabajo, Ujú. para nosotras de verdad que sería un retroceso social, un retroceso laboral, un retroceso en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, ya que por medio del ministerio también tengo que decir que jugó un papel fundamental en el acompañamiento de una construcción, de impulsar como lo que fue el convenio 190 alta la violencia de género en el mundo del trabajo. Y esto fue con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, un ministerio nuevo que tiene muchos resultados. Esa es una cuestión que también tenemos que también decir. Igual cuando también hubo una reforma en la ley 182, también que antes no se contemplaba por lo menos los permisos que era para que las mujeres que fueran violentadas y pusieran su denuncia pudieran tener esos permisos para poder hacer estos trámites, porque ¿qué pasa? Antes teníamos la ley, pero ¿cómo la aplicábamos? Si Exacto. no podíamos, si usted sabe, si yo me ausento 3 días y la parte psicológica, emotiva también, como una persona que está en estos procesos, el acompañamiento del Ministerio de la Mujer es fundamental. Y aquí quiero decir que el Ministerio de la Mujer es el mecanismo de la mujer que tenemos para poder darle seguimiento a la aplicación de las políticas públicas. El Ministerio de la Mujer no es un tema antojadizo de ningún presidente, de ningún Estado, es un tema realmente de gobernabilidad, es un tema de Estado. El mecanismo de la mujer es un instrumento que tiene que ver con el cumplimiento, por ejemplo, de los convenios internacionales, que hay que darle seguimiento. Eso por un lado. Y el mecanismo que tiene también para transversalizar los temas como lo que es la salud sexual reproductiva, el trabajo, tiene que ver con las áreas rurales, políticas públicas, en toda la vida lo que es de la mujer. Panamá somos el 50% de una población. ¿Dónde iremos nosotras las mujeres a poder poner denuncias o demandas o seguir exigiendo robustecer un ministerio de la mujer? Eso es lo que tenemos que seguir robusteciendo. Si no tenemos un mecanismo que le dé un cumplimiento a los tratados internacionales en políticas públicas, debilita la autonomía del mismo ministerio. Por ejemplo, Claro. tenemos la ley 4, la igualdad de oportunidades de 1991, y esta ley establece que debían existir mecanismos con autonomía propia y presupuesto propio. También tengo que decir que es un ministerio que tiene
pocos recursos comparados con otros ministerios, pero más sin embargo, en 2 años ha dado muchos resultados, porque no es un trabajo que de allá para allá, es una historia que hay detrás de todo esto. Ejemplo, Yo, actualmente, ajá. sí, yo quiero preguntarle a las cuatro si ustedes consideran que la sociedad está suficientemente sensibilizada para la defensa de instituciones como esta. Cristal, ¿qué opinas tú? Bueno, yo lo que te digo es que hay que educar mucho más, porque Ujú, lastimosamente yo me he encontrado en la calle desde profesionales hasta personas que quizás no tienen esa misma educación y que no ujú. entienden de lo que se trata el Ministerio de la Mujer y que no entienden de las luchas y definitivamente, como lo hablamos ayer, yo creo que hay que volver a las comunidades y explicar el por qué, porque el que no ha vivido, como lo habló y me sensibilizo mucho con lo que Rina, acabas de mencionar, sí, el que no ha vivido una situación como esa y no le ha tocado recurrir a una institución como el Ministerio de la Mujer o fundaciones o demás, no entiende sí, lo complicado que es sin tener ese acompañamiento. Así que yo creería que no es, la población no está lo suficientemente sensibilizada y creo que por eso es que nosotras las que lo entendemos, por diferentes razones, debemos salir a explicar el por qué la importancia de ese ministerio. Eso y, es lo que y sensibilizar sobre todo. así Doctora es. Juana, el micrófono, Yo quiero nada más señalar porque el aporte de mis compañeras es grandísimo y entonces fundamental. fundamental decir nada más que, fíjense la historia desde cuando estaba Clara González, que comenzó a hacer todo con toda una cantidad de mujeres que siguieron para alcanzar el derecho al sufragio en Panamá y todo el tema cultural, el tema afrodescendiente, el tema sindical. Es decir, ha sido poco a poco, ha sido muy lento, incluso la participación política. Pero yo quiero decir que yo le decía, cuando hicimos la transición, le decía a la ministra entrante, le decía, a nosotros nos faltó eh, mayor campaña de divulgación, pero estábamos restringidos porque acuérdense que estábamos en periodo Presupuesto. de presupuesto y Ujú, cuando uno desde el ministerio, yo por ejemplo, desde como profesional de la salud mental me invitan y no hay problema, yo hablo de todo lo de salud mental, pero desde un ministerio tú le pides un espacio a un medio y dice, pero es que ellos creen que nosotros le vamos a hacer sus relaciones públicas y es no ven correcto. el tema de realmente del contenido de salud pública o de salud, de problemas de salud pública que tenemos, Ujú. como es el caso de la violencia, el empoderamiento de las mujeres y una cantidad de cosas. Entonces nos faltó, sin embargo, por ejemplo, si tú me preguntas brevemente aquí qué cosa hicimos, se aprobó la ley por todas estas mujeres que están aquí y muchas más que están en otros lugares, se reglamenta la ley, se reglamentó la ley, que muchas leyes se aprueban y se reglamentan como 5 o 10 años después. Nosotros cumplimos con el periodo. Se organizó el ministerio desde el punto de vista de la estructura, manual de funcionamiento. Se establece la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres en 10 años, 2024-2034, es decir, que trascendía administraciones porque es tema de salud pública, una política pública, perdón, Ujú. porque es salud pública a final de cuentas también. Entonces, Claro. el tema de la organización de la línea 182 que la reactivamos, el tema de la pensión alimenticia, el tema de los CAI, de los 17 centros de atención integral que hay a nivel nacional, que a pesar de que están en espacios chiquitos, había que darle ese empuje a las compañeras y compañeros que estaban trabajando en eso. Entonces, nos faltó espacio para divulgar lo que se hizo, pero no nos faltó tiempo para atender a las mujeres que llegaban y se atendían, que eran más de 12.000, 13.000 mujeres que se atendieron durante cada año de esos que tuvimos en el 2023, 2024, de atención. Claro. Falta lo de empoderamiento económico, la capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, nos faltó eso y coincido con Cristal que necesitamos sensibilizar, porque no es un tema de pelear con la gente, porque no,
cree que no Claro, hacemos nada. Tenemos que decir, no teníamos recursos, no teníamos espacio, porque además de eso estábamos en campaña electoral, si recordarán. Y el Tribunal Electoral mandó una resolución que no se podía hacer nada a través de los ministerios si no tenía la autorización del Tribunal Electoral. Así que cada cosa que hacíamos teníamos que notificar al Tribunal Electoral para que no se viera como si estuviésemos haciendo campaña política. Así que eso también claro, jugó un claro. papel de, de restricción de una serie de actividades. No los daban, pero no los daban con cierto Ujú. tipo de puestos. Entonces, cosas que hubo, pero lo logramos y ahora tenemos que salir a divulgar lo que se ha hecho y el rol que juega el ente rector de las políticas de mujeres. Claro, tengo que irme a una pausa, pero también sabemos que la licenciada Cristal se tiene que retirar. Antes de irnos a la pausa, una pregunta para la licenciada Cristal. Ustedes no se van, nada más despedimos a Cristal. Cristal, en ese sentido, ya en conclusión, ¿cuál sería el siguiente paso desde tu punto de vista para lograr que esa lucha y lo que se ha ganado con pues la creación del Ministerio de la Mujer no se pierda? Y obviamente no se minimice a una secretaría, porque sin duda se perderían esos derechos ganados y ese avance que se ha logrado con el Ministerio de la Mujer, la creación del Ministerio de la Mujer. Así es, y de verdad muchas gracias por esa pregunta, porque precisamente por eso diversas organizaciones, tanto políticas como de sindicatos y demás, se han unido y eso es lo que estamos viendo, cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos a seguir, comenzando con que Dios primero el lunes, si no me equivoco, pues está pidiendo cortesía de sala en la Asamblea Nacional para pues conversar sobre el tema, porque obviamente entendemos que allí es donde si se llega a dar, porque tampoco sabemos si se va a presentar, pero ya para nosotras ir pues conversando con los diputados y que ellos entiendan, porque muchos de ellos son nuevos, es la primera vez que están en la asamblea y quizás no saben todo el proceso que conllevó a esta ley, entonces creo que esos serían los pasos a seguir y sobre todo desde el punto de vista jurídico buscar todas las herramientas que justifiquen con datos estadísticos y demás por qué la necesidad del Ministerio de la Mujer y si hay que hacer algún tema dentro del funcionamiento, y lo sabrá mucho mejor la doctora Juana, que fue ministra y que realmente tuvo un papel muy importante, sobre todo por ser la primera, que siempre ser la primera es un Exacto. gran reto. Sí, Explicar, y como yo lo dije ayer, política pública. ¿Qué es una política pública? Diagnóstico, plan y medir si funcionó o no. Si así es. esas políticas públicas no están funcionando, ¿cómo se puede mejorar? Pero eliminarlo, lo vuelvo a reiterar, para mí es un gran retroceso y creo que esos son los pasos a seguir que pues nosotras como organización vamos a hacer y escuchar a todos los puntos, porque creo que Claro. como en todo hay que saber escuchar. Sí, y en esa unidad, ¿no? Porque la unidad sin duda va a ser la fuerza. Quiero agradecerle a Cristal Balabarca, secretaria de la Mujer de la coalición Vamos, por este enlace y sobre todo compartir con Es Cuestión de Ley la visión que tienen con respecto a este anuncio que se hace recientemente por parte del presidente de la República en su rendición de primer año de gestión de cerrar el Ministerio de la Mujer y convertirlo en una secretaría adscrito al MIDES. Gracias, Cristal, y una vez más, bienvenida siempre a este espacio. A la doctora Juana, a Dailis Campa y a Rina, se mantienen conmigo. Vamos a una pausa, son las 4:35 y regresamos para seguir conversando de este tema tan importante. No le cambie, ya regresamos. Gracias, Ricardo. Retornamos con esta conversación interesante con mujeres muy valiosas, la doctora Juana Herrera, psiquiatra, pero además exministra de la Mujer, a Dialis Campa, líder sindicalista, y Rina Aswani, empresaria y una mujer que pues se ha atrevido a contar su historia y lo que representó para ella para salir adelante y cómo transformó el Ministerio de la Mujer su vida en medio de un momento tan difícil de su vida como víctima de violencia doméstica. Retomo esta conversación, Rina, y te pregunto precisamente una vez más las consideraciones de tu parte del por qué no debemos retroceder a que el Ministerio de la Mujer se reduzca a una simple secretaría adscrita al Ministerio de Desarrollo Social. Edna, yo sí puedo decir, o sea, cuando yo llegué al ministerio, en ese momento era la INAMU todavía,
Sí. En verdad yo lo que vi era muy poco personal. Y yo veía ese poco personal extendiéndose, trabajando horas largas, o sea, para atendernos a nosotras, las usuarias. Entonces fui, o sea, luego, o sea, se estableció el ministerio en verdad, o sea, todos los departamentos fueron desarrollándose. Entonces yo he visto este cambio en muy poco tiempo. Hoy por hoy hay un departamento para algo básico que es la pensión alimenticia, que realmente marca la diferencia para, o sea, una familia. O sea, no estamos hablando Ujú. solamente de la mujer, estamos hablando de sus hijos, de la próxima generación. También hay la asesoría, o sea, legal, y también está el grupo, o sea, o sea, que ayuda a que te vuelvas a poder sostener económicamente. Entonces, o sea, que te empuja, o sea, hacia ser tu mejor versión, sea, o Sí. sea, apoyo psicológico, lo que acabas de decir, o sea, creo que, o sea, todo el conocimiento de la doctora Juana, siendo doctora en psiquiatría, o sea, todo Ujú. eso influye mucho en la cultura, o sea, de la institución. O sea, y yo puedo decir que en 6 años, que, bueno, o sea, 2018, como 7 años que he vivido este proceso, no solamente, o sea, pasé el proceso de denuncia, o sea, por violencia, no solamente pasé por ese trauma, sino pude sobrevivir todo lo que me pasó y pude recuperarme. El ministerio es interdisciplinario. Entonces, cuando Ujú. yo digo que me cambió la vida, en vez de estar muerta hoy, estoy dando empleos a más panameñas. Entonces, o sea, aquí tenemos, o sea, a 50% de la población que se merece esa oportunidad, o sea, a llegar a ser una parte productiva de la sociedad, ¿sabes? Ujú. Así es, así es. Dialis, en un tema de acceso a la justicia, de darse este cierre, ¿esto qué representaría para la mujer, como usted lo dijo, la mujer trabajadora, la parte social, en la parte laboral, en la parte de derechos humanos? ¿En qué se traduciría de darse este cierre en cuanto al acceso de justicia a una mujer que puede ser, sí, víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones? Bueno, definitivamente decir que si se cierra el Ministerio de la Mujer, no solamente perdemos las mujeres, perdemos toda la sociedad. Yo creo que el Ministerio de la Mujer no nace de un decreto, nace de una deuda histórica que tiene con las mujeres. Nace de mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, trabajadoras, jóvenes, adultas mayores, que de una u otra manera están exigiendo instituciones fuertes. Cuando antes me referí a lo que era el convenio 190, esa fue Correcto. una lucha del 2019, que era alto a la violencia de género en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque mayormente la violencia la sufrimos las mujeres, no que los hombres no la sufren, mayormente las mujeres. Pero había también un debilitamiento porque ¿dónde íbamos las mujeres? No había personal capacitado también para atender este tipo de denuncias. Por eso que el acompañamiento del 190, también por el mundo del trabajo, porque ya nosotras salimos de la fábrica, nos estamos en las calles, somos emprendedoras, somos buhoneras, somos amas de casa, somos Empresaria trabajadoras como Rina. domésticas, empresarias. Y ese traslado también, el mundo del trabajo con el convenio 190 que nos apoyó fuertemente el Ministerio de la Mujer y los movimientos sociales, los movimientos sindicales aquí en Panamá, pudimos lograr, para nosotros era rebustecer la ley para poder aplicarla a nuestra propia realidad. Ese por un tema. Por el otro tema también era que este ministerio apoya a la igualdad de oportunidades, la igualdad salarial. También la violencia de trabajo, que a veces tiene una línea sutil,
entre violencia sexual y violencia de trabajo. Entonces, estas cosas para nosotras como trabajadoras, de verdad que al desaparecer el ministerio, que debe ser un ente, un instrumento que debe ser orientado para robustecer las políticas públicas, nosotros como sociedad, como mujeres, perdemos mucho. Por ejemplo, hoy salió en las noticias, en vez de robustecer las penas, entonces las quieren disminuir. Entonces, esas cosas yo creo que un ministerio de la mujer robustecido, creo que podemos hacer más incidencia, porque lo que buscamos es realmente una sociedad más justa, más equitativa, con mayor igualdad. Claro. Igualdad de oportunidades para todos y todas en nuestro país. Doctora, ¿cuál considera entonces usted que para ir aterrizando y concluyendo será el desafío que tienen como mujeres, como grupo, como organizaciones ante este anuncio para que precisamente no solamente se apaguen las voces de mujeres que han venido luchando para lograr todo esto de no solamente un ministerio, que no es por una oficina, sino por todo lo que eso implica, ¿verdad? Escuchar a las mujeres, apoyarla, acompañarla, darle esa voz de esperanza. ¿Cuál será, a su juicio, el desafío al cual se enfrenta o al cual nos enfrentamos? El micrófono, doctora. El primero que todo es unirnos. A mí las personas que están emitiendo criterios adversos a lo que es el ministerio, realmente uno puede ser por desconocimiento. Sí, total. Dos, porque tienen una formación que los lleva a que el tema de las mujeres deben siempre estar un paso atrás, porque no es relevante que ellas estén teniendo una voz que se escuche. Y lo otro que también habría que analizar qué es lo que ha pasado en su vida también para que tengan esa actitud tan recalcitrante. Entonces, en este momento nosotros no tenemos tiempo sino para divulgar lo que hemos hecho y buscar alianza con todos los grupos, hombres y mujeres, porque hay hombres que sí nos están apoyando también en que no consideran. De hecho, yo me quedé viendo que hay la conferencia episcopal, creo que tuvo una reunión y sacaron un comunicado, pero en la conferencia de prensa hablaron del tema de las mujeres, que llamaba poderosamente la atención y que esperaban que eso no fuera un retroceso. Entonces, es decir, que voces de hombres, voces de organizaciones, voces poderosas también nos ayuden porque realmente el tema del ministerio con pocos recursos se avanzó y se contribuyó. Dialis hablaba del tema del convenio 190, Rina hablaba su florecimiento nuevamente, del tema de mujeres y de personas que le dan empleo. Nosotros hablamos también la parte humana. Nosotros tenemos en Panamá el tema de la semana de la lactancia materna. Y dice, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver eso? Es decir, unos niños con lactancia materna son niños más saludables. Y aquí hay una ley de donde no se aplica. Entonces, nosotros somos parte de ese impulso, de esa apertura. Y nosotros comenzamos a hablar de aperturar espacios y en el Ministerio de la Mujer abrimos el espacio de lactancia materna. No más mujeres haciéndose la extracción de leche en los baños, no de los baños de su trabajo. No más, eso es indigno. No estamos en el siglo XVIII, estamos en el siglo XXI. No más mujeres que tienen que quedarse calladas porque alguien quiso atreverse más allá del límite. No más, que sepan que hay un espacio donde puedan ir a buscar ayuda, pero no solamente eso, sino espacios donde puedan empoderarse económicamente, desarrollar sus talentos, porque muchas veces las mujeres te dicen, yo sigo con mi esposo porque ¿quién me va a mantener los hijos? ¿De dónde voy a sacar para pagar la plata? Entonces, el tema del ministerio es sumar todas las voces. Aquí nadie sobra. Aquí nadie sobra, no, todo aquí suma. todos.
Aquí todo todo es suma. conversar, porque hay una predisposición, pero eso es violencia estructural. Desde chiquito Exacto. nos van enseñando que te sientas, tú juegas con muñeca, y eso ha cambiado un poco, pero Ujú. todavía la mujer, muchas veces todavía las abuelas y las que son un poquito mayores como yo, le pueden decirle a los hijos, y que, pero tú escogiste ese, ahora te lo aguanta, ahora qué va a decir la gente Sí. si lo deja, con quién vas a mantenerte, aquí no vas a regresar a esta casa. Entonces, esas cosas tenemos que trabajarlas. Y aquí con esto que usted trae a colación, doctora, es bien importante preguntarle a Rina, porque Rina, gracias a su testimonio y al atrevimiento y fortaleza que tuvo de exponer su situación, que pudo haberse quedado callada o en el anonimato, ella se atrevió a hablarlo públicamente y eso le dio una fuerza a muchas mujeres que dijeron, si ella se atrevió, yo también puedo. Rina, recordarás, fuiste un referente importantísimo para muchas mujeres que estaban así, calladitas por el que dirán, por el que no me atrevo, por el que, ay, no, ¿cómo hago para sobrevivir? Y lo hiciste y lo lograste y saliste adelante con una mano adelante y una mano atrás, Rina. Y mira lo que has avanzado hoy día y lo que has logrado. Y como bien lo dijiste, ahora eres una empresaria exitosa que generas empleomanía y que te fortaleciste cuando estuviste de lo más vulnerable. Y lo digo con todo el conocimiento de causa porque lo viví. Lo viví en el peor momento en el que Rina se encontraba, vulnerable, que creía que no iba a salir de donde en ese momento se encontraba, víctima de violencia. Rina, tu voz es poderosa. Aquí antes de despedirnos tienes mucho que decir y quiero darte la oportunidad de que a todas esas mujeres que te están escuchando y que hoy día no se atreven o no creen en el sistema o creen que no tienen acceso a la justicia, tengan esa fe y esa esperanza de unirse para decir, mi voz también cuenta, para que el Ministerio de la Mujer que tanto costó y que está para crear esas políticas públicas importantes por los derechos de la mujer, pues no se minimice ni se reduzca a una simple secretaría. Adelante, Rina. Yo espero que esto no pase porque yo sé lo que me costó a mí hablar del tema, un tema que es tan tabú. Eh, y no fue fácil y sí siento que con el cierre de una institución así, otra vez nuestra voz se va a apagar. Entonces yo sí he visto el aumento en o sea, las estadísticas reales, porque eso es lo que hay que presentar al público. La cantidad de denuncias que han aumentado, la cantidad de gente que me escribió. Y sí, Edna, como tú lo dices, hoy me atrevo a denunciar. O sea, Ujú. ya, o sea, no voy a seguir, o sea, con este sufrimiento. Y tu historia me inspiró a seguir adelante. Gracias a ti hoy tengo mi negocio, gracias a ti hoy puedo sostener a mis hijos. Entonces, el impacto social va mucho más allá. Entonces, no, o sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De 11 millones de dólares al año? O sea, o sea, y estamos sacrificando, o sea, un impacto social así de enorme. O sea, yo siento que eso no tiene precio. Claro. Un mensaje para cerrar a tanto Dialis como la doctora Juana Herrera. Dialis. Bueno, yo de verdad que hago un llamado a todas esas mujeres, donde estemos, de todos los territorios, de que nos atrevamos a defender el Ministerio de la Mujer, defender la institucionalidad de este ministerio para tener voz y para poder darle seguimiento a todas estas políticas públicas y nosotras tener esa incidencia, poder aterrizarlo para nuestra realidad. Yo creo que un ministerio que tiene mucho todavía que hacer y que tiene grandes resultados. Doctora Juana, el micrófono. Yo quiero nada más pedirle a todos los que nos escuchan, que son bastantes, porque siempre escriben que estamos escuchando el programa, que escuchamos, decirles, mire,
por esas 21.000 denuncias que hubo en el Ministerio Público el último año, por esos 23 femicidios, por esas mujeres trabajadoras que están sometidas muchas veces a tener que tolerar cosas que por conservar un trabajo, a las empresarias que también sufren mucha discriminación, a pesar de que tengan algunos recursos más, también son discriminadas. Las mujeres afrodescendientes, las mujeres políticas, que desde que te metes en política hasta ahí llegaste y comenzaron, y la Mm, violencia digital para todas nosotras es inmensa. A todos ellos, porque esto no es un tema de mujer exclusivamente, los claro. niños, la familia, esto se multiplica. En un hogar está la mujer y hay 4 niños, 3 niños, la abuela, el abuelo, los primos que hay que cuidar, hay mucho. Entonces, el cerrar un ministerio como es el Ministerio de la Mujer no es una opción, es un retroceso y una violación a los derechos humanos a más del 50% de la población panameña. Digamos no, y cada uno alzará su voz como pueda, unas más altas, unos más bajos, pero no, porque eso afectará al más del 50% de nuestra población. Yo quiero agradecerle a la doctora Juana Herrera, exministra de la Mujer y también médico psiquiatra, a Cristal Balabarca, aunque se tuvo que retirar, secretaria de la Mujer de la coalición Vamos, quien también compartió con nosotros su opinión con respecto a este anuncio, a Dialis Campa, líder sindicalista, y por supuesto a Rina Shuwani, empresaria de pues una persona, como lo dije hace un momento, con una voz muy fuerte, muy poderosa, porque tiene un testimonio que compartir, porque fue víctima de violencia doméstica y sabe lo que representó para ella en todo su proceso, en todo lo que vivió el Ministerio de la Mujer. A ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por dedicar este espacio para pues alzar su voz en contra de este anuncio del